Bueno, ya lo Sube, decíamos, Ale. ¿Ah? Cuando sube el combustible, sube todo. sube todo. Efecto dominó. Lo que quizá el gobierno no se da ¿Mm? cuenta que si no se trataba solo de demorar el alza en los combustibles, sino hacer más lento el alza general de precios que se deriva del aumento del precio de los combustibles. Y ahora se le puede venir una situación de verdad difícil de controlar, porque llenar el estanque es una cosa, pero ir a la feria, ir al supermercado y la señora, aún del taxista, del que ha recibido algún beneficio, vea que está disparando los precios, se da cuenta que en el suma y resta solo pierde. Bueno, de esto vamos a conversar con nuestro invitado estelar de hoy. Exacto. Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, doctorando en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, becario además de CAPES Brasil, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Daniela y Alejandro. Gracias a ustedes por la Muy invitación. buenos días. Y entremos a materia de inmediato. Para el gobierno es ser un alza y un problema de las bombas gasolineras, pero empecemos a especular un poquito lo que viene. Subiendo de la manera que va a subir el combustible, ¿cuál va a ser el impacto primero en las pymes? Primera pregunta. Sí, hay varios datos sobre la mesa que nos ayudan a que la especulación sea bastante baja en el fondo. Más que especular, quizás podríamos plantear algunos hechos que vienen a partir de la historia reciente y que al mismo tiempo se derivan de lo que informó en el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central, que ya fue publicado el correspondiente a marzo y que nos da algunas luces bastante certeras o por lo menos cuáles son las proyecciones que el propio Banco Central tiene sobre la mesa. En ese sentido, algo que ya es bastante conocido y que es importante tener en cuenta es lo que puede ocurrir con la inflación. El Banco Central lo que está proyectando es que podemos llegar a fin de año en un margen del 4% de inflación. Eso, considerando el ritmo que llevamos actualmente, de un 2,4%, estaríamos hablando de un incremento que bordea el 60%. Esto, como tú mencionas, tiene por un lado la cara de todo, de la representación de que los precios en general van a ir al alza en la economía, es decir, el impacto que va a tener esta medida va a afectar de distinta manera, y en ese caso lo que tú nos planteas, ¿verdad? El énfasis en las pymes, que podríamos reconocer como un impacto directo en términos del costo tanto de los insumos que las pymes adquieren para poder desarrollar sus actividades, como también podríamos entender algún tipo de impacto en términos de qué va a significar para las pymes mantener estos costos y al mismo tiempo mantener una estructura de trabajo. Es Sí. decir, esto puede impactar el empleo también. A mí me llama la atención justo eso, Regredo, lo que tú mencionas, el empleo, porque justamente el actual gobierno, a propósito de las 40 horas y ya lo que habíamos visto en la administración anterior respecto a las críticas del aumento del salario mínimo y otras medidas laborales, decían que se estaba encareciendo demasiado, ¿no? Los costos para las y los empleadores, incluyendo, por supuesto, también las pymes. Pero acá no hay ayuda para ellos, no se acordaron de las pymes, y las pymes están exigiendo audiencia, ¿no? De que puedan conversar, no solo por el impacto de estas alzas de combustible, sino todo lo que se va sumando, ¿no? Entonces piden ahí no sé si subsidios, bonos, como lo que hemos visto que se están dando hoy y que tampoco están muy contentos, hay que decirlo, pero por lo menos lo tienen los taxistas, los colectiveros. Pero ¿cómo se entiende? Me quiero detener un poco en la lógica de este gobierno que dice una cosa, después otra, y hay falta de coherencia. Claro, ese es un punto lamentable y evidente, el que este gobierno tiene vasos comunicantes que entre su propia estructura están todavía dando bastantes problemas, como este anuncio por redes sociales de que el Estado estaba en quiebra, que después que lo comunica el gobierno y que luego el ministro de Hacienda tiene que desmentir y señalar que no lo comparte porque ningún dato real puede sostener esa afirmación, pero en gran medida cuando pensamos en las pymes, en cierta forma, o en cualquier tipo de empresa, donde colocamos el énfasis desde la Fundación Sol en el trabajo, porque al final del día este impacto que puede haber en incremento
de la desocupación es algo que impacta a la gran mayoría de las y los trabajadores. Las pymes en Chile tienen una situación compleja como estructura empresarial desde hace décadas, y eso se debe y ha sido observado en informes tanto del Ministerio de Economía, donde se observa que muchas veces existe una fuerte rotación en términos de las pymes, es decir, las pymes no tienen un ciclo de vida muy corto, de menos de 5 años en la gran mayoría, y eso a quienes más afecta en gran medida a quienes trabajan en esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, es ahí donde es importante ver cómo las familias trabajadoras de nuestro país van a poder absorber los impactos de esta crisis, porque si miramos la historia reciente, como señalaba anteriormente, quienes terminan pagando estas crisis son los trabajadores. Y ahora, esta semana, hemos visto eso en términos de lo que ha ocurrido con las colas que se generan en las bencineras, que no son otra cosa más que personas que están actuando frente al aviso del incremento de los combustibles, que en muchos casos para ellos es un elemento esencial para trasladarse o es algo que juega un rol importante en términos de sus actividades diarias. Entonces, ahí tenemos que reconocer cómo el gobierno acá, dentro de las señales confusas, sigue planteando sobre la mesa una disminución al impuesto de primera categoría, y sigue planteando integrar el sistema tributario, que ahora es un sistema semi-integrado, y esas son medidas que van a impactar directamente en la recaudación fiscal. Entonces, por un lado, nos habla de una situación que nosotros hemos llamado de dos formas. Por una parte, el gran paraguas de todas estas medidas es una doctrina del shock, es decir, se nos dice que hay una crisis y esa crisis y todo inundar la prensa con ese mensaje hace que la mayoría de las personas queden paralizadas y no sepan cómo actuar, y en gran medida eso permite que impulse esto por decreto, lo que significó este cambio en el MEPCO, que al final no fue sacarlo, este mecanismo que lo que hace es actuar sobre el impuesto específico, ¿verdad?, a los combustibles, y mediante eso generar una suavización de las alzas y también de las bajas de los combustibles. Entonces esa modificación hizo que se retrasaran esta forma de suavizar las alzas y las bajas, y que al final quienes terminen absorbiendo el costo sean los trabajadores. Entonces, sí, cosas que has dicho que me parece interesante, Recaredo, precisar más. Para una pyme, el valor del combustible es un determinante en sus costos de producción, por decirlo de alguna manera. Claro. Los panaderos hablaron, ellos gastan entre 100 y 300 litros de combustible para poder funcionar los hornos. Esa situación, ¿qué impacto tiene en el promedio de una pyme chilena el combustible? Bueno, ahí hay distintas realidades dependiendo de cuál es el rubro, la actividad específica que desarrolla la pyme, pero lo que tú indicas y lo que podemos reconocer es que el impacto es importante, es un impacto que implica aumentar los costos de estas pequeñas empresas, y que al final del día lo que tenemos que pensar, como ustedes indicaban, es, bueno, ¿cuáles son las soluciones que propondría el gobierno para poder enfrentar una crisis autogenerada? Por eso también esto es como una profecía autocumplida. No olvidemos, y es muy importante tener en cuenta, que el gobierno, antes de ser gobierno, cuando estaba en campaña, anunció recortes por $6.000 millones en 18 meses. Entonces el gobierno, antes de ya conocer los datos que posteriormente empieza a poner énfasis, había anunciado que iba a hacer recorte. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy las pymes, en cierta medida, si es que están buscando algún tipo de solución y no lo encuentran, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa frente a recortes que propone el gobierno y qué es lo que pasa frente a una disminución de la recaudación vía impuestos de primera categoría? ¿Y qué es lo que pasa al final de cuentas frente a esta situación que el gobierno coloca en la mesa? Es que se está abandonando, y el gobierno así lo ha planteado, la posibilidad de comprender cómo la fuerte desigualdad que hay en Chile en términos de los ingresos afecta realmente a los trabajadores, por un lado, afecta a las pymes, a las estructuras más pequeñas, y favorece a las grandes empresas. Al final de cuentas, tenemos que entender que dentro de los grandes
mandantes, por así decirlo, en este caso de los segmentos de distribución y de transporte, que serían los camioneros. Tenemos ahí a la CPC, tenemos a la SOFOFA, tenemos a la SNA. Entonces, muchas pymes lo que hacen es tener contratos con las empresas más grandes y muchas veces ahí van a enfrentar la primera línea en términos de precios que se encarecen. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios de Chile obviamente no quieren disminuir sus tasas de ganancia y quieren que estas se incrementen. Y esta es una oportunidad perfecta. ¿Por qué? Porque se genera todo un ambiente de crisis en el cual ven la posibilidad de justificar el incremento de los precios y trasladar ese incremento a las pequeñas empresas, y finalmente las pequeñas empresas se ven limitadas a trasladar esos incrementos a los consumidores, que muchas veces pueden preferir, como tú das el ejemplo, quizá una panadería artesanal o productores de algunos insumos o algo que muchas veces vemos también que tiene que ver con perfumes o que tiene que ver con algún tipo de medicamento homeopático, ¿verdad? Que son como cuestiones que en algunos hogares, cuando hay alza de precios, podrían decir, bueno, voy a dejar de comprar esto, sí, ¿verdad? Entonces eso es algo que vemos en la cadena que termina afectando, al final de cuentas, muchas veces al eslabón más débil, que son los trabajadores, que no pueden trasladar esas alzas de precio a su salario. ¿Por qué? Porque no existen estructuras sólidas para la negociación que deberían enfrentar los trabajadores a nivel sectorial, dado que las alzas generalmente están acordadas por parte de estos sectores, como he dicho, en la SOFOFA, en la CPC, que reúne a grandes sectores de la economía. Entonces, hay ahí un tipo de conocimiento respecto de cómo los precios se trasladan al consumo. Pensando en la canasta básica, por supuesto, los alimentos, ya hay varias, digamos, declaraciones de distintos gremios de productos agrícolas que dicen que podrían subir hasta 50% por el tema de los combustibles. Esto, según libres. Distintos gremios, sí, de ferias libres. Voy a ir a La Vega el fin de semana y les cuento el alza de los precios. Por último, brevemente, una reflexión sobre sacar, ¿no? La iniciativa de ley, ¿no? Que finalmente ahí la ley que demoró tanto, incluso en el gobierno pasado, de la negociación ramal. Claro, eso era algo predecible. En gran medida este gobierno era muy contrario a ese tipo de estrategia, y el gobierno anterior la presentó en los plazos que obviamente impedían que avanzara. Que pudiese ser, claro, que pudiese avanzar. Y un último punto respecto de lo que tú mencionabas de la canasta. Es importante recordar que las últimas cifras de pobreza en nuestro país lo que nos demostraban era de que la tasa de pobreza está en un 17,3%. Esto lo que va a hacer, esta alza, es también mover la canasta, como tú bien lo indicabas, Daniela, y en gran medida eso va a hacer también que la pobreza tenga un tipo de movimiento, y eso lo que demuestra es que quienes son más vulnerables a este tipo de modificaciones son los trabajadores y las trabajadoras en general, y que las herramientas que tienen para enfrentar este tipo de alza a través de los salarios, es decir, de que porque los salarios no crecen cuando aumenta el IPC, cuando crece la inflación, eso no es automático, en algunos casos puntuales que logran negociar. Pero se pierde el valor adquisitivo, claro. O sea, se pierde el valor adquisitivo, sí, y eso afecta directamente. Y los efectos probablemente van a ser en el corto plazo, dentro de este año vamos a ir viendo efectos de ese tipo. Y los precios luego no es que bajen, y no, aquí cierro. Nunca bajan. Claro, del 2020 hasta ahora, si vemos que ha sido el periodo donde estamos enfrentando una gran crisis a nivel global, podemos hablar de un incremento del 40% de los precios que se ha mantenido. Es decir, no, a pesar de que hubo baja en la inflación, los precios no bajaron. Así es. O después suben más o menos, pero sobre un nuevo piso. Sí, exactamente. Sí. Recaredo Galvez, investigador de Fundación Sol, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes, buen día. Gracias, profesor. Chao.